Bienvenidos una vez más a este tiempo especial en la presencia del Señor, este tiempo de altar familiar donde nos reunimos como familia de Dios a alabar su nombre, a glorificarle por todo lo que Él ha hecho por nosotros, porque podemos declarar juntos que hasta aquí el Señor nos ha ayudado y que Él continúa siendo fiel a su palabra, a sus promesas. Así que yo le invito para que tome un lugar cómodo y para que junto con su familia dispongan los próximos minutos y exaltemos juntos el nombre del Señor y dejemos que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestros corazones. Dejemos que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene todo nuestro ser y que su palabra sea revelada a nuestras vidas. Vamos a comenzar dándole gracias por haber rescatado nuestras vidas. Tú le diste sentido, Señor, a nuestra existencia. Tú le diste valor, Dios, a nuestra vida. Cuando enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros, Señor, a entregar su vida. Gracias por habernos amado de tal manera. Gracias, Señor, por haber enviado a Jesús y porque con su muerte hemos recibido el perdón y con su resurrección hemos recibido la vida eterna, Señor. Hoy más que nunca estamos confiando
Tuyo es el imperio, toda potestad. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Cuando contemplamos, Señor, tu grandeza, tu majestad, tu inmensidad, entonces decimos que somos nosotros para que tú te acuerdes, que es el hombre para que tú tengas misericordia de él. Pero aún así, Señor, tú sigues amándonos y tú sigues llamándonos. Con tus cuerdas de amor nos atraes y nos muestras tu abrazo, Dios. Y hoy podemos declarar que para ti no hay nada imposible. Hoy creemos, Señor,
tú obres, Señor, en los corazones que están afligidos, que han perdido la fe y la esperanza. Solo tú puedes traer paz al mundo, solo tú puedes traer salvación al mundo, Señor. Hay muchos que están perdidos, hay muchos que han perdido la fe y la esperanza. Solo tú tienes palabras de vida eterna, solo en ti hay salvación, solo en ti hay sanidad, Señor. Dios de lo imposible,
es quien nos ayuda, Él es quien nos protege y nos da ese hermoso privilegio de adorarle, de bendecir su nombre. Ahora vamos a disponernos para escuchar el mensaje de su palabra y para aprender más de sus mandamientos. Yo le invito para que prepare su Biblia, prepare su altar y junto con toda su familia estudiemos la palabra del Señor. Dios les bendiga. Bendito el nombre del Señor. Damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que se reúnen con nosotros esta noche para participar del altar familiar número 5, la lección número 5, en Adán. Queremos saludarles y desearles que el amor de Dios, la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu esté con todos vosotros. Que los cielos se abran para bendecirnos a todos. Que el reino de Dios venga a nuestros corazones, a sus corazones en perdón. Que el reino de Dios venga y domine sus mentes. Y que por la fe confiesen a Jesús como Señor. Y crean de corazón que Dios levantó a los muertos para que sean salvos. Reciban la seguridad de la vida eterna. Que el reino de Dios venga sobre este país, sobre Latinoamérica, sobre el mundo entero. Y que por la fe millones de almas hoy en todo el mundo confiesen a Jesús como su único Señor y Salvador. Crean de corazón que son salvos, que tienen vida eterna, que no van a condenación, sino que han pasado de muerte a vida. Gracias, Padre, porque nos permite reunirnos. Tu palabra dice que si hay 2 o 3 que se congregan en tu nombre, tú estás en medio nuestro. Gracias por tu santa palabra. Reconocemos que es la verdad, que tu palabra es la verdad, que es vida, que pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra permanece para siempre, porque es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Biblia es de interpretación privada. Nunca la Biblia fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Que los cielos se abran sobre tu casa, sobre tu familia, sobre este lugar. Amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en Romanos capítulo 5. Vamos a leer del verso 12 al 21. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Que esta palabra llegue cabida en su corazón y en mi corazón, nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, damos gracias a Dios por este momento y quiero leer la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor: Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida.
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bendito el nombre del Señor. En las últimas 2 lecciones vimos cómo el pecado entró en el mundo. En primer lugar, Satanás se rebeló contra Dios y formó un reino opuesto a Dios. Luego Adán, cuando fue tentado, también se rebeló contra Dios. Satanás dijo: yo haré, y puso su voluntad contra la voluntad de Dios. Después, Adán dijo en su corazón: yo haré, y opuso su voluntad a la de Dios. Ahora veamos la consecuencia de la decisión. Recordemos que en la lección pasada hablábamos que frente a la tentación de Adán y frente a la tentación de Eva, ellos tenían que tomar una decisión. Lamentablemente, Adán tomó la decisión equivocada y veamos las consecuencias que vinieron a causa de esa desobediencia. El pecado de Adán afectó cada parte de su ser. Recordemos que somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. En el momento que el pecado entró, el espíritu de Adán fue separado de la vida de Dios. Su espíritu murió, quedó apartado de Dios. Su alma, que había sido dada por Dios para obedecer las órdenes del espíritu, ahora quedó gobernando, ahora quedó al mando de las decisiones, de las intenciones y de la voluntad. Y de esta manera el alma fue afectada por el pecado, el alma se volvió egocéntrica, el alma se volvió centrada en sí misma y su cuerpo quedó expuesto a la muerte física. El Señor dice en su palabra: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así como el pecado afectó todo el ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, el evangelio de Cristo también es integral y afecta positivamente el espíritu, dándole vida, el alma sometiéndola al gobierno del espíritu y el cuerpo convirtiéndose en templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Por eso en esta lección veremos las terribles consecuencias del pecado de Adán, no solo sobre él, sino sobre toda la raza humana. Veremos la ruina completa del hombre en el pecado. Recuerde, el pecado afecta todo el ser, tanto el espíritu como el alma y el cuerpo. Amén. ¿Por qué debemos preocuparnos por Adán y lo que pasó con él? La razón es esta: de que Adán nació toda la raza humana. Adán era diferente de todos los hombres o de los demás hombres. No solo que era el primer hombre, sino que Adán fue hecho o creado por Dios a su imagen y semejanza. Dios le dio un cuerpo, Dios le dio un alma y le dio un espíritu. Adán fue creado a imagen de Dios. Un cuerpo físico para que pudiera tener contacto con el mundo físico a través de los 5 sentidos. Un alma, un ser racional, un ser espiritual,
un ser eterno, para que a través de su alma pudiera tomar decisiones, porque tenía el libre albedrío para hacerlo. En el alma se toman las decisiones, sean buenas o sean malas. El alma tiene que ver con la mente, los pensamientos, el intelecto, las emociones, los sentimientos y la voluntad. En la Biblia se le conoce como carne, viejo hombre, vieja naturaleza pecaminosa. También se le conoce como el yo. Es un ser vivo que influencia el cuerpo. Un ser eterno que nunca muere. Pero además, Dios le dio un espíritu para que a través del espíritu Adán pudiera tener comunión con Dios. Porque Dios es espíritu. Y los verdaderos adoradores de Dios lo adoran en espíritu, de espíritu a espíritu. Bendito el nombre del Señor. Así fue creado Adán, a imagen de Dios. Fue el único ser creado a imagen de Dios. Pero además, Adán era la fuente de toda la raza humana. Y cuando decimos la fuente de toda la raza humana, estamos diciendo como el responsable, el padre de todos los seres humanos. De él dependía la raza humana. De ahí que, puesto que Adán fue el principio de la raza humana, lo que le pasó a él afectó a la familia humana entera. Y por lo tanto, te afectó a ti y me afectó a mí. Dios no creó millones de gente para poblar la tierra. Él creó solo un hombre. Uno solo, Adán. De ese hombre nació toda la raza humana. Así que Dios mira a toda la raza humana como nacida de Adán. El tema que estamos tratando esta noche tiene que ver, ¿cómo es que estamos en Adán? Por nacimiento. Todos los que nacemos en la familia humana están en Adán. La pregunta es, ¿qué quiere decir estar en Adán? Estar en Adán quiere decir participar de todo lo que Adán era y de todo lo que hizo. Qué responsabilidad tan grande. Hay ciertas cosas que son verdaderas acerca de cada persona que está en Adán. Y en esta lección vamos a ver esas 5 cosas o esas 5 verdades que son realidad en cada persona que está en Adán. A veces las personas toman decisiones creyendo que eso solo importa la vida de ellos, pero realmente cada decisión que uno toma en la vida no solo lo afecta a uno, sea positiva o negativamente, sino a toda la descendencia, a todos los que descienden de él, y eso fue lo que sucedió con Adán. Y estas 5 verdades que vamos a estudiar en esta lección es: la primera, estar en Adán es estar separado de la vida de Dios. Segundo,
es estar en el reino de las tinieblas. Tercero, es ser pecador. Cuarto, está bajo el poder del pecado. Y quinto, está condenado a muerte. Ahora veamos cada una de estas 5 cosas para ver cómo fue que sucedió todo esto. En primer lugar, el pecado de Adán separó a los hombres de la vida de Dios, de la comunión de Dios. Recuerde que fuimos creados para tener comunión con Dios, para adorarlo, para amarlo. Pero el pecado nos separó de Dios. El pecado separa de Dios. Cuando Adán pecó, quedó aislado de la vida de Dios. Y cuando hablamos de aislado de la vida de Dios, estamos diciendo que en el mismo instante que Adán pecó y murió espiritualmente, quedó aislado de la vida de Dios. La gloria de Dios se apartó de él. Su presencia se apartó de él. El pecado separa de Dios. Y quedar separado de la vida de Dios es estar muerto espiritualmente. Estar muerto espiritualmente es estar separado de la vida de Dios. Podemos decir que hoy en día millones y millones de hombres y mujeres están separados de la vida de Dios por el pecado. Están muertos espiritualmente. Y si están muertos espiritualmente, su alma está muerta. Porque perdido el espíritu, perdido el alma y su cuerpo eternamente. Eso es estar separados de Dios, muertos espiritualmente. Bendito el nombre del Señor. El pecado de Adán resultó en la muerte del espíritu. Cuando pecó, su espíritu humano murió. No solo para él, sino para toda la raza humana. Es decir, que a partir de Adán, todos los seres humanos nacemos espiritualmente muertos, separados de Dios. El pecado de Adán nos afectó a todos, a toda la raza humana. Porque ahora, a partir de Adán, no nacemos a imagen de Dios. Nacemos a imagen de Adán. Nacemos caídos, espiritualmente muertos. Nacemos con un cuerpo, un alma, pero un espíritu muerto. Esa es la condición del hombre a partir del pecado de Adán, separados de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque todos los hombres
estamos en Adán, o nacemos a imagen de Adán, muertos en el espíritu. Es decir, que todos los hombres heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Nacemos apartados de Dios, seres naturales, racionales, animales. De ahí que la Biblia dice en 1 Corintios 2:14, este hombre natural, este hombre racional, este hombre que está muerto espiritualmente, no entiende lo de Dios. No lo puede entender, porque para él es locura. Porque lo de Dios se ha de entender espiritualmente. De espíritu a espíritu. Pero nace muerto y no puede entender lo espiritual. Le es locura, dice su palabra. Bendito el nombre del Señor. Una segunda verdad de nacer o de estar en Adán es que el pecado de Adán llevó la raza humana al reino de las tinieblas. Amén. Podemos ampliar ahí la parte. Cuando dice llevó a la raza humana al reino de las tinieblas, es que heredamos esa condición de pecado. Nacemos en imagen de Adán, caídos, apartados de la vida de Dios. Adán se rebeló contra Dios y al rebelarse, lo que hizo fue aliarse a Satanás, el primer rebelde. Y entonces entró al reino de las tinieblas, del cual Satanás es el gobernador. Así Adán quedó sujeto al poder de Satanás, puesto que Adán fue el principio de la raza humana, llevó a toda la raza humana al reino de las tinieblas, donde gobierna el pecado, la maldad. Por eso la persona requiere ser liberado, requiere ser sacado de las tinieblas a la luz admirable. Es impresionante, las personas se quejan y dicen, pero ¿por qué se vive lo que se vive? Hay que entender que mientras la persona no venga a Jesús, está bajo el dominio, bajo el gobierno de Satanás, donde reina la injusticia, las adicciones, la mentira, la maldad, el aborrecer, el odio, el homicidio, es lo que reina en el reino de las tinieblas. Amén. Llevó a Adán con su pecado, llevó a que toda la raza humana, o llevó a la raza humana al reino de las tinieblas. Llevó a que todos nosotros, a partir de Adán, naciéramos en el reino de las tinieblas, muertos en el espíritu, apartados de Dios. Decíamos, si está muerto el espíritu, está muerta el alma y estamos perdidos para siempre. Qué tremendo fue esto del pecado de Adán. Catastrófico. ¿Sí? Porque no solo él pasó al reino de las tinieblas, sino que hizo que toda la raza humana, que todos los que naciéramos a partir de Adán, naciéramos en el reino de las tinieblas, caídos, apartados de Dios. Qué tremendo esto. Por eso el compromiso de la iglesia es tremendo, o sea, es tener que sacar, o sea, el trabajo de la iglesia hoy es sacar las personas del reino de las tinieblas y traerlo al reino de la luz. Por eso la Biblia dice que cuando compartamos la palabra del Señor, cuando vamos a llevar la palabra, lo hagamos como si estuviésemos arrebatando a las personas del infierno, o sea, como de las tinieblas
a la luz, dice Pablo. O sea, imaginémonos que uno viera a una persona en una tragedia como un incendio, como la valentía o el coraje que se llenaría uno para poderlo rescatar de las llamas. Bueno, el Señor dice, háganlo de esa manera. Cuando hablen de Jesús es como si estuvieran impidiendo que una persona llegara a las tinieblas, porque como decía mi esposo ahorita, está condenado. Lo único que le falta es morir, pero ya está condenado el que rechaza a Jesús. Por eso nuestro mensaje es el mensaje más grandioso que puede darse sobre la tierra. Repitamos eso, me gusta eso, que nos quede muy claro. El ser humano nace en el reino de las tinieblas, en la oscuridad, nace caído, siendo pecador, espiritualmente muerto, apartado de Dios. Como decía mi esposa, hay que sacarlo de ahí, de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, a esa libertad que ahora tenemos los hijos de Dios. En tercer lugar, el pecado de Adán dio como resultado una raza pecadora o una raza de pecadores. Así como Adán fue creado por Dios, Adán era un hombre con todo su ser, cuerpo, alma y espíritu centrado en Dios. Él amaba a Dios y quería hacer su voluntad. Dios era el rey. En el trono de su corazón. Dios reinaba en el trono de su corazón. Pero después de que Adán pecó, ocurrió un cambio en su corazón. En vez de amar a Dios y desear hacer su voluntad, ahora Adán se amaba a sí mismo y quería hacer su propia voluntad. Dios ya no reinaba como rey en su corazón. En vez de eso, su propio yo reinaba en el trono de su corazón. Adán tenía ahora una naturaleza pecaminosa. Ahora que estaba muerto espiritualmente, lo gobernaba su alma, su carne, su yo. Era quien guiaba su vida. Era quien influenciaba su vida. Apartado de Dios. O su vida apartada de Dios. Adán heredó su naturaleza pecaminosa y egocéntrica a sus hijos. A causa de su pecado, hizo que nosotros, los seres humanos, descendientes de Adán, heredáramos esa naturaleza pecaminosa, que naciéramos muertos espiritualmente y que el alma gobernara nuestras vidas. Nuestro yo nos gobernara, nuestra carne nos gobernara. A causa de su pecado, heredamos esa naturaleza egocéntrica y pecaminosa. La Biblia dice que
Adán engendró un hijo. En Génesis 1:3 dice que lo engendró a su imagen, conforme o a su semejanza, conforme a su imagen. El mismo Adán había sido creado a imagen de Dios, pero engendró, después de su caída, de su pecado, un hijo a su propia imagen pecaminosa. Cuando engendró a Caín, lo engendró en pecado. Como dice el salmista, en pecado me concibió mi madre. Con una naturaleza egocéntrica y pecaminosa. En la lección anterior, en la lección número 4, vimos la rebelión de Caín contra Dios, cuando rehusó adorar a Dios como él lo había ordenado. Dios había ordenado traer un cordero inocente como sacrificio por el pecado. Ese cordero inocente era símbolo profético de Cristo. Símbolo profético de que un día no muy lejano, Jesucristo, el Hijo de Dios, vendría a este mundo como cordero a morir por nuestros pecados. Pero Caín, rehusó adorar a Dios como él lo había ordenado. Caín quiso adorar a Dios según su manera. Dice la Biblia que trajo de lo mejor del fruto de la tierra. Pero no era a su manera. Dios se había ordenado que era un cordero inocente. Dios había ordenado que había que derramar sangre por el pecado. Más tarde, Caín demostró su naturaleza pecaminosa cuando mató a su propio hermano, Abel. Pero los efectos del pecado de Adán no tuvieron fin con sus propios hijos. Adán era el principio de la raza humana y heredó la naturaleza pecaminosa a la raza humana, a todos nosotros. De ahí que todos nosotros, todos los seres humanos que cada día nacen a imagen de Adán, heredamos su naturaleza pecaminosa. De ahí que la desobediencia de Adán dio como resultado una raza de pecadores. La Biblia dice en Romanos 5:19, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Podemos decirlo de esta manera: todo el que nace físicamente de una mujer nace pecador.
En cuarto lugar, el pecado de Adán dejó a todos los hombres bajo el poder del pecado. Como decía mi esposa ahorita, el pecado, toda persona que nace siendo pecador. Yo pienso que esta es una verdad sobre todo para las familias cristianas. Debemos tener muy en cuenta eso. A veces el repetir ciertas frases nos llevan como a cierto tipo de pensamiento, y muchas parejas que se casan siendo creyentes y conciben sus hijos siendo creyentes, una frase que uno oye decir es que mi hijo nació en el Evangelio. Pero la palabra del Señor es muy clara de que nadie puede ser de padres cristianos o de padres no cristianos. Nadie nace siendo cristiano. La palabra del Señor dice que los hijos de Dios no se hacen ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón. Puede ser un hombre muy consagrado al Señor, una mujer muy consagrada al Señor, que conciben ese hijo, pero tenemos que tener esta verdad muy clara. Ese hijo nace siendo pecador y hay que hacer esa labor evangelizadora que a veces no tenemos en cuenta. A veces como que nos relajamos, podemos decir, porque como yo tuve mis hijos en el Evangelio, mis hijos nacieron en el Evangelio. No, nadie nace siendo creyente. Todos los seres humanos después de Adán, vengan del linaje que vengan, nacen siendo pecadores. De ahí que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros hijos, Recuerden, nacen siendo pecadores. Tenemos mucho cuidado. Yo he visto que la iglesia le nace un niño y al mes, a los 40 días, están dedicándolo al Señor. Eso es bíblico. Eso está bien. Dedicarlo al Señor. Porque es la costumbre hebrea, la costumbre cristiana. Dedicar a nuestros hijos al Señor. Pero hay que ser cuidadosos con ese niño o esa niña. Él va creciendo y a los 5 años, 6 años, ese niño o esa niña ya comienza a diferenciar lo que es el bien y el mal. De ahí que debemos ser muy cuidadosos y guiarlos a Jesús, reconociendo que necesitan nacer de nuevo, pasar de las tinieblas a la luz. Algo que nosotros tuvimos mucho cuidado con nuestros hijos y que estuvimos muy pendientes de ellos, es además de llevarlos a la iglesia o dedicarlos inicialmente al Señor y llevarlos a la iglesia, es que cuando tenían 5 años aproximadamente, nos sentábamos con ellos, les concientizábamos de la condición espiritual, de cuál era la condición espiritual de ellos, y les decíamos si querían aceptar a Jesús, para que se produjeran ellos ese nuevo nacimiento, ese cambio de vida, pasar del reino a las tinieblas al reino a la luz y convertirse en hijos de Dios. No solo en criaturas, sino en hijos de Dios. Porque en el momento que nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. El velo se quita. El velo que el diablo ha puesto a nosotros. 2 Corintios 3:16. Y nuestro cuerpo pasa a ser templo del Espíritu. Fuimos cuidadosos en eso. Y usted también debe ser cuidadoso con sus hijos. Ellos necesitan nacer de nuevo, para que el Espíritu Santo venga a habitar en ellos y el velo se quite y se conviertan en hijos de Dios. Y el hecho de que los hombres son pecadores, están bajo el poder del pecado. La palabra del Señor en Juan 8:34 dice: todo aquel que hace pecado es esclavo o es siervo del pecado. En el reino de las tinieblas, el pecado señorea como un rey, y todos los que están en este reino
viven bajo el poder del pecado. En el pecador, en el que no ha nacido de nuevo, hay una fábrica que produce pecados. A veces como creyentes tratamos de decirle a un no creyente, no haga eso porque es pecado, no haga aquello porque es pecado, no haga lo otro porque es pecado. O hay personas que, ¿será que esto es pecado? Y como yo le he dicho a muchas personas, mientras usted no nazca de nuevo, haga mucho pecado, haga poco pecado, igual está perdido. Igual está perdido. La condición de la persona no nacida de nuevo es muy terrible, es muy terrible. Por ejemplo, a veces queremos decirle a una persona, no diga eso que es pecado, cuando no ha nacido de nuevo. Yo siempre uso esa frase, eso es echarle más leña al tercio, ¿verdad? O sea, eso es acumular más, pero realmente el hacer más pecado tal vez le evite problemas, tal vez le evite ciertas consecuencias, pero realmente no es eso lo que le va a dar salvación. Mientras la persona no nazca de nuevo, le pertenece al diablo, está separado de Dios, está dominado por el pecado. Él así no quiera pecar, le toca pecar, es un dominio. Porque no ha nacido de nuevo, y al no nacer de nuevo, como usted decía, esa naturaleza pecaminosa lo domina, lo gobierna, lo lleva a pecar, porque es como una fábrica que cada día produce pecado. Hay personas que se convierten en doctos del pecado, porque esa condición lo gobierna. Ahora veamos en quinto lugar, el pecado de Adán trajo la muerte y la condenación a la raza humana. El pecado entró en el mundo por un hombre, y ese hombre se llamaba Adán. Y la muerte llegó como resultado del pecado. Dios había creado al hombre para que no muriera, para que no viera muerte. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y tal vez nos preguntamos, ¿y después de la muerte qué? Es una pregunta que muchas personas se hacen. ¿Y después de la muerte qué? La Biblia dice que después de la muerte del no creyente viene el juicio. Toda persona inconversa o toda persona no nacida de nuevo será juzgada por sus pecados. La Biblia dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Todo pecador tendrá que presentarse ante el gran trono blanco para ser juzgado por sus pecados. Hay personas que le dicen a veces a los cristianos, es que usted como cristiano no puede hacer eso porque es pecado. El pecado es pecado para el que lo cometa. Todo pecado, dice la Biblia, nos separa de Dios. Todo pecado produce muerte. Por eso es necesario tener a Jesús en nuestro corazón. Amén. Cada persona en Adán es culpable ante Dios. Cada persona en Adán o cómo nacemos en Adán es culpable ante Dios. Algunas personas piensan que son aceptables ante Dios tal como son, pero Dios dice lo contrario, porque Él conoce el corazón de los hombres. Y en cuanto a la raza de Adán, estamos hablando del hombre caído. Dios dice en Romanos 3, verso 10 al 12, y luego el verso 23, no hay justo en este hombre
que no ha nacido de nuevo, que pertenece a la raza de Adán, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No son salvos. Están en condenación. Si mueren en esa condición, irán al infierno por la eternidad. Ahora comprendemos por qué la Biblia dice en Juan 3, verso 7, os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué es necesario que cada persona nazca de nuevo? Porque cada persona ha nacido dentro de la raza pecaminosa que está bajo la condición de Dios, bajo la condenación de Dios, perdón. Por eso es necesario nacer de nuevo. Por eso es necesario confesar a Jesús con la boca como Señor y creer en Él de corazón, para que su sangre le limpie de todo pecado y se produzca ese milagro, el nacimiento del Espíritu. Y el Espíritu Santo venga a habitar en él. El velo se quite y su cuerpo se convierte en un templo del Espíritu de Dios. Ahora repasemos un momento otra vez el cuadro de cada persona en Adán. Recuérdenlo. Primero, está separado de la vida de Dios. Segundo, está en el reino de las tinieblas. Recuerde que en el reino de las tinieblas gobierna el mal, el pecado, el dolor. Tercero, es pecador. Cuarto, está bajo el poder del pecado. Y quinto, está condenado a muerte. Amén. Así vemos la ruina completa del hombre en pecado. De ahí que debemos ver que cada persona en la raza de Adán está condenada. Y no podemos excluirlo de la raza de Adán. O sea, no puede salirse de ahí, de esa condición de muerte, al hacer buenas obras. Eso no lo saca de la raza de Adán, ni tampoco ser religioso, ni hacernos miembros de una iglesia. Nada de eso nos elimina de la raza de Adán. De ahí que para salvar la raza arruinada de Adán, Dios tuvo que hacer algo. Nosotros no podíamos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Pero Dios nos ama e hizo algo maravilloso. La Biblia dice en 1 Juan 4:14 que envió a su Hijo al mundo para ser nuestro Salvador. El Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Qué noticia más maravillosa. El Padre ha enviado al mundo al Hijo, el Salvador del mundo. El Señor Jesús fue crucificado por nuestros pecados. Él llevó los pecados de todo el mundo. Dios no pasa por alto nuestros pecados, pero los perdona porque ve la sangre de su Hijo que fue derramado por ellos. Por su muerte y resurrección, el Señor Jesús hizo posible que todo ser humano saliera de la raza pecaminosa de Adán
al nacer espiritualmente de nuevo y se convirtiera en miembro de la familia de Dios. Por fe en el Señor Jesucristo, los hombres pueden nacer de nuevo. Es una noticia maravillosa. Por fe en el Señor Jesucristo, usted puede nacer de nuevo. Usted puede pasar de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, de la potestad del diablo a Dios, al nacer de nuevo, por confesar a Jesús como su Señor y Salvador. Estas son las buenas nuevas de salvación. Así vemos que la salvación de Dios está en una persona, no en una iglesia, no en una labor, en una persona, el Señor Jesucristo. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, el Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Tal vez a usted le cuesta creer que solo con haber repetido, declarado con su boca que Jesús es el Señor y haber creído en el corazón, y ya sí soy salvo. Así, porque no podíamos pagar nuestra salvación, Cristo se ofreció por nosotros. Así como sin usted y yo haber cometido un solo pecado, solo por haber nacido biológicamente, nacimos siendo pecadores, ahora por haber creído en Cristo, somos justificados. Romanos 5.1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Terminamos esta lección número 5. Y mañana domingo, 8 de la noche, aprenderemos más acerca del remedio perfecto de Dios, o el remedio perfecto que Dios proveyó a través de Jesucristo. Recordándole que mañana nos hemos comprometido a estar en ayuno como iglesia en nuestras casas, adorando al Señor, dándole gracias, dedicando ese día al Señor. Esto nos va a unir más. Esto nos hace que amemos más a Dios, que nos llenemos más de su Espíritu, más de su amor, y salgamos después de esta cuarentena más fuertes que nunca, a cumplir el propósito de Dios. También recordarles que en la mañana de 7 a 8, a través de Radio Primavera, Radio Nitro, YouTube, Facebook, tenemos el programa Él Volverá. Y 9:30 de la mañana, escuela dominical. Bendito el nombre del Señor. Recordarles también a aquellos hermanos que están pasando momentos difíciles, háganoslo saber. Queremos que llamen a la iglesia en horas de oficina. Queremos oír de ustedes. Y pero aunque no esté pasando momentos difíciles, queremos también saber de ustedes. Cuando estamos ahí conectados ahí, para estos altares familiares, escríbanos. Queremos saber de usted. Que el amor de Dios, la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu esté con todos vosotros. Que descansen y que el Espíritu Santo de Dios obre en ustedes mientras duermen, glorificando a Jesús. Declaro todo el poder de la sangre de Cristo cubriendo su vida, cubriendo su hogar, su mente, y declaro sus cuerpos sanos en el nombre de Jesús, y desato milagros sobre sus cuerpos, milagros de sanidad, desato milagros financieros, y declaro cielos abiertos. Que la bendición de Dios les sobreabunde en todas las cosas, en todas las áreas de su vida. Amén. Dios les bendiga. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.
Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 8464 175.